Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a subir un video explicativo de la clase. Como ya les había comentado, a mediados de junio teníamos que presentar avances del proyecto anual. ¿Sí? Va a ser uno o dos capítulos, ¿sí? Según lo inspirado que estén. Y lo que vamos a hacer es un paréntesis del tema ensayo, pero que esto que vamos a ver también nos puede servir a la hora de redactar nuestro ensayo cuando retomemos ese tema. Vamos a repasar recursos cohesivos y figuras retóricas y después al final les voy a dar algunos consejos, ¿sí? Para que trabajen en el proyecto anual de cada uno. ¿Recuerdan los recursos cohesivos? Por ejemplo, referencia, elipsis, conectores. Bueno, lo que vamos a hacer es repasarlos, ¿sí? Recuerdan, por ejemplo, que para no repetir un nombre solíamos usar el pronombre, por ejemplo, que en este caso el ejemplo habla de Juana y después habla de ella, ¿sí? Para no repetir. En sus historias lo que pueden hacer es, por ejemplo, utilizar este recurso de hacer referencia a un personaje que todavía no haya aparecido, por ejemplo, hablar de ella, ¿sí? En varias situaciones, pero que todavía no sepamos quién es ella, ¿sí? Esa persona de la que estamos hablando. Puede ser también de alguna situación, ¿sí? Que todavía no hayamos contado, decir, bueno, ese día, ¿sí? Ese día, pero que todavía no sepamos qué día fue ese y qué fue realmente lo que pasó. Entonces usar ese recurso como para ir generando suspenso. La elipsis, que ya la habíamos hablado, que siempre estamos repasando, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, recuerdan que lo más común en la elipsis es el sujeto tácito, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es omitir en una situación algún hecho en particular, algún detalle que va a aparecer quizás más adelante en la trama, ¿sí? A lo mejor ese día, en ese momento, en esa discusión, supongamos, eh, sucede algo que nosotros omitimos en el momento en que lo estamos contando por primera vez, pero que surja más adelante. Un ejemplo que yo les doy es que, por ejemplo, acabo de leer la trilogía de la Fundación de Asimov, y algo que sucede en la segunda parte de la trilogía, ¿sí? Que vos no te das cuenta, no percibís la elipsis, pero después en la tercera parte sabés por qué ocurrieron determinadas cosas, ¿sí? Bueno, hablaba de un control mental eh, que hacían hacia ciertas personas, ¿no? Pero que nosotros, los lectores, mientras íbamos leyendo, no teníamos idea de eso. Nos enteramos recién en la tercera parte, por ejemplo, de la trilogía, lo que ocurrió ahí en ese momento y por qué las cosas se dieron como se dieron. Bueno, el uso de conectores, ¿sí? Que siempre vienen muy bien. Y después, bueno, cohesión léxica, ¿sí? Ustedes saben que la repetición a veces está bien, ¿sí? Por ejemplo, si forma parte del carácter de un personaje, usar repetición de palabras, ¿sí? Puede estar bien, no necesariamente es un error en la redacción. El uso de sinónimos, busquen, ¿sí? El recurso de la sinonimia, busquen palabras, usen si tienen en casa un diccionario de sinónimos para poder ir ampliando también el vocabulario. Eh, hiperónima, ¿se acuerdan? Los hiperónimos. Eh, Acá, por ejemplo, habla de los artistas y después en particular de los músicos, de los poetas, de los pintores, ¿sí? Las palabras que generalizan y las que son más específicas, toda una familia de palabras dentro de lo que queremos hablar. Bueno, en este caso habla del tema, cuando usamos aquel tema, pero no decimos necesariamente de cuál. ¿Sí? Y las figuras retóricas, ¿se acuerdan? Bueno, acá está onomatopeya, anáfora, personificación, van a ver que está metáfora, comparación, hipérbole, que ya las trabajamos con el matadero, antítesis, ¿sí? Las pueden repasar todas, tienen cada uno un ejemplo, una explicación. Se me ocurre la perífrasis que podían usar como un recurso interesante para sus novelas, que es cuando nos referimos a algo, por ejemplo, a un personaje o a una situación por alguna cualidad, ¿sí? Y no necesariamente por el nombre. eh, ¿Sí? Supóngase que si estamos hablando de un casamiento, hacer referencia a ese casamiento por, no sé, el día trágico, ¿sí? Y el personaje va a entender que se refiere a ese día en particular, o, por ejemplo, a un personaje por alguna cualidad, ¿sí? Y no necesariamente por el nombre.
ese es un recurso que podían usar, ustedes los van a repasar, no quiero que pierdan tiempo, muchos ya los conocen, ¿sí? No son difíciles, algunos son más poéticos, quizás no les sirven mucho para el relato de la novela, pero quizás sí para el ensayo, entonces bueno, está bueno que los repasemos. Lo que más me interesa trabajar hoy es estos consejitos, pequeños consejos para que ustedes puedan avanzar. El primero es leer, ¿sí? El requisito más importante para una buena redacción es leer. ¿Sí? Busquen, les puse yo algún texto que puede ser un cuento, ¿sí? Porque por ahí no hay tiempo para leer una novela, que tenga más o menos el mismo género, ¿sí? O la misma trama de la que ustedes quieran contar. Y bueno, lean, pónganse audiocuentos, ¿sí? Yo acá les puse les recomendé una aplicación que se llama El Libro Total, donde están prácticamente todos los clásicos de la literatura, también hay libros de estudio, y muchos de ellos están en audiolibro, entonces lo pueden bajar en el celular, pueden buscar, no sé, un libro de Jane Austen y mientras hacen ejercicios, mientras toman mate, la aplicación les va leyendo, ¿sí? Y PDF Drive, lo mismo, es una página web donde uno puede descargar libros en PDF, hay literatura y hay libros de estudio, así que bueno, les recomiendo esas dos por si no tienen en casa y teniendo en cuenta que no podemos ir a la biblioteca en estos días, así que les dejo eso. El tema de la organización ya lo habíamos hablado en clases anteriores, el hacer un mapa de ideas, un mapa conceptual. Acá lo que yo les digo es escribir el comienzo de cada capítulo. Puede ser una idea, puede ser una frase suelta, ¿cierto? Hacer un resumen de lo que va a ser el argumento, lo que va a suceder puntualmente en ese capítulo, ¿sí? Escribirlo de la manera en que me surja, ¿sí? Para estar más organizado. Después lo revisamos, lo revemos, a lo mejor lo que yo puse que va a pasar en el capítulo 3 lo voy a correr para el capítulo 4, pero sirve tener al menos una organización para no contar todo de golpe, todo de una, como les pasó a algunos de ustedes, y que me quedo sin ideas para desarrollar o sin tramas para desarrollar, ¿sí? Bueno, este de no aleccionar creo que no viene al caso porque ninguno de ustedes eligió contar una novela para niños, así que bueno, vamos con la enumeración literaria. ¿Se acuerdan que nosotros otros años hemos trabajado la descripción, hemos trabajado las imágenes sensoriales? Entonces, aprovechen a hacer, por ejemplo, a lo mejor de algo simple, yo les puse el ejemplo de un mate, ¿sí? Enumerar. ¿Sí? No solo describir a través de imágenes sensoriales, de esas descripciones que nos llegan más cercanas, sino a lo mejor de un solo objeto enumerar varias cualidades, ¿sí? Por ejemplo, yo acá les puse que el mate parecía una maceta, que tenía los palitos de la yerba flotando en el agua, que apenas estaba tibia, ¿sí? Entonces puedo decir un montón de cosas de ese mate que está circulando en esa reunión, sin caer quizás en un recurso demasiado interesante, una simple enumeración de cualidades y características también, ¿sí? Que a veces nos olvidamos que podemos describir de esa manera. Otro ejemplo que les puse es en esa pequeña y única habitación de la casa, el humo, la humedad del piso de tierra, los pocos y precarios muebles te invadían el alma, te transformaban, ¿sí? Entonces, la enumeración, ¿sí? Traerla también como parte de la redacción, ¿sí? De algo interesante. El tema de los personajes. No puedes hacer que un personaje haga cosas solo por el interés de la trama. Debes respetar su personalidad, sus elecciones, reacciones, las palabras que dice. Todo tiene que ser coherente a la psicología que hemos pensado para él. Debe ser verosímil, real, ¿sí? Más allá de que esté perteneciendo al mundo fantástico, intrínsecamente tiene que ser un personaje verosímil. Bueno, dice acá que el personaje y los conflictos son el motor de la acción, debemos conocerlos, y cómo se viste, su rostro, su edad, su mirada, sus gestos, aunque no mencionemos nada de esto en la trama o solo algunas cosas, aún así nosotros, en nuestra representación de ese personaje que hemos creado, tenemos que conocerlo en su totalidad. El recurso del sueño, podemos avanzar en la trama a partir de un sueño, incluso crear un personaje que solo viva en el sueño de otro, ¿sí? Este es un recurso interesante, creo que ya se los había mencionado. El tener a mano una caja de emociones, se suelen usar en un taller de escritura que te den una cajita ya con emociones y que vos saques el papel y puedas ir armando la personalidad en torno a lo que te tocó. Lo que yo les hago acá es recordarlas y que ustedes piensen, ¿sí? Y que hay un montón. Por ejemplo, amor, remordimiento, odio, orgullo, valentía, entusiasmo, culpa, nostalgia, melancolía, tristeza, ternura, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si yo quiero
describir el personaje y no se me ocurre, bueno, echar mano a este tipo de cosas y que me ayuden a pensar un poquito más o a hacer más interesante ese momento, esa situación, sí, con la reacción que va a tener uno u otro en eso que quiero contar. Escritura a partir de imágenes. A veces no sabemos cómo describir un lugar o una situación, puedes buscar una imagen sobre eso y apoyarte eh, para las descripciones, ¿sí? Por ejemplo, una imagen de una cena romántica, de un estadio de fútbol, de un campo de gimnasio, siendo un lugar de vacaciones, y a partir de esa imagen hacer mi descripción mucho más interesante, mucho más rica, mucho más detallada. Yo puedo ubicar, no sé, estamos en una cena romántica y uno de los personajes a lo mejor está mirando hacia la ventana que da a la calle y el otro personaje está sentado de tal manera que mire hacia el resto del salón. Entonces, bueno, en esa situación que se genera en ese momento, también el campo de visión de cada uno puede influir en la conversación, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, todo eso es muy interesante. Cuando se nos va un poquito eh, las ideas, buscar imágenes es un buen recurso. Bueno, algunos recursos para mejorar la prosa tienen que ver con lo que les mencioné adelante, con las figuras retóricas, con los recursos cohesivos, el avance y el retroceso en el tiempo, que lo trabajamos en la clase anterior. Busquen, ¿sí? Busquen tanto lo que vimos en la primera clase acerca de cómo escribir una novela al estilo clásico, léanlo otra vez. La teoría que vimos sobre el tiempo en la narración, también les recomiendo que la vuelvan a leer, así la implementan. Conversaciones robadas es otra cosa que se suele pedir en los talleres de escritura, prestar atención a cómo hablan las personas a mi alrededor. No sé si ustedes van a comprar, por ejemplo, cómo habla el almacenero con la persona que va a comprar, ¿sí? Cómo hablan dos personas que se encuentran, no sé, barriendo la vereda, o en su casa misma, cómo hablan su papá con su mamá, ¿sí? Qué palabras usas, qué expresiones, qué gestos. Si todo eso me ayuda después a darle realismo a mis personajes y inspirarme en estas conversaciones o en estos perdón, que tengo a mi alrededor y poder también implementar. Los más y los menos en la narración tiene que ver con ir jugando con la intensidad, ¿sí? Si vengo contando una historia que viene muy llana, ¿sí? En la que no está pasando nada, bueno, irrumpir en esa meseta, en esa tranquilidad, con algo diferente, ¿sí? Que puede ser que se vaya de vacaciones, que pierda el trabajo, ¿sí? Cualquier cosa que haga que el personaje salga un poquito de esa situación. Y lo mismo al revés, si vengo contando un hecho demasiado intenso, ¿sí? Aún así tengo que parar, ¿sí? El personaje en algún momento va a tener que ir al baño, en algún momento va a tener que comer, ¿sí? Entonces, más allá de que, no sé, de que está corriendo por el bosque tratando de salvar su vida, bueno, en algún momento tenemos que frenar un poco esa intensidad y jugar con esto, ¿no? Cuando voy hacia arriba y cuando me quedo un poquito más calmo en lo que estoy contando, la importancia de los diálogos, ¿sí? Pero no solo el hecho de que haya diálogos, sino que el diálogo, ese diálogo que me permita a mí ver cómo habla ese personaje, cómo reacciona, qué dice, un diálogo que a su vez me pueda estar hablando del lugar, ¿sí? Mirá el desastre, cómo tenés la casa, ¿sí? Sí, un diálogo que me ayude a entender también más una situación, incluso avanzar en el relato, ¿sí? Entonces, bueno, démosle al diálogo toda esa importancia que se merece. Con respecto a la combinación de géneros, yo les quería mostrar un ejemplo que después se los voy a mandar, ¿sí? Donde, por ejemplo, se combina la prosa con la historieta, ¿sí? Donde va sucediendo una historia contada en prosa y paralelamente, ¿sí? Hay otra historia que se va contando con fotografías o con dibujos que no necesariamente tiene diálogo, pero que van en paralelo y que las historias al final se juntan, ¿sí? Ahí habría una combinación de género. El otro es la polifonía, es decir, una misma situación contada eh, por diferentes personajes que la vivencian a su vez de manera diferente, y les puse yo como recomendación Voces en el Parque de Anthony Brown, que si bien es un libro para niños, es muy interesante. La verdad que Anthony Brown usa recursos muy interesantes en cada uno de sus libros de cuentos, así que es un autor también recomendado. Y el tema de inspiración, poder usar esto que yo siempre les digo, ustedes escriban para ustedes, si traten em, de que les guste lo que están haciendo, de que puedan disfrutarlo. Entonces pueden ir pensando, si ya sea que les gusta cocinar, bailar, escuchar música, cualquier actividad, hacer ejercicio, usar también eso como parte de la inspiración, con cosas que puedan pasar en la trama. Si a ustedes les gusta cocinar, de repente su personaje también puede cocinar.
¿sí? Si les gusta viajar, por ahí su personaje que sueñe con hacer el viaje de su vida, ¿sí? Vayan usando todo eso que es cercano a ustedes y que les va a ayudar. Y la consigna entonces es presentar avances de la novela, ya sea 1 o 2 capítulos, y tratar de implementar todo esto que vinimos viendo hoy, ¿sí? Así que bueno, la idea es que lo presenten ya para el viernes de la semana que viene. Nos vamos a ver el viernes por Zoom y lo vamos a seguir conversando y vemos cómo están, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo, que estén muy bien.